Bueno, buenos días. Primero que todo quiero agradecer a los organizadores por la invitación a mostrar un poco de los resultados de los trabajos que hacemos en la universidad. Está ahí también en la diapositiva la Fundación Cardioinfantil, que ha sido nuestro socio en todas estas aventuras. Entonces lo que hablamos fue de tratar un poco el tema de los injertos vasculares regenerativos que estamos haciendo. Quisiera empezar con esta diapositiva porque muestra como todo el camino para ustedes de izquierda a derecha, para ustedes desde que uno tiene una idea hasta que logra su implementación y su uso clínico, en la llegada hasta el paciente. Todas estas fases, pues digamos que uno quisiera que todos los proyectos hicieran estas fases, pero desafortunadamente no es así. Muchos hay y hay mucha mortalidad temprana, ¿no? Sin embargo, pues creo que lo que estamos tratando de hacer nosotros como grupo de investigación es que todos los proyectos en los que nos embarcamos lleguen lo más posible hacia la derecha. Esta diapositiva también me gusta mucho porque muestra que hay mucho trabajo por hacer, de muchos saberes, y también muestra un poco porque el costo, ¿no? El costo y el tiempo que se toma desarrollar dispositivos médicos en general. Como para contarles como la historia de la ingeniería de tejidos en la Universidad de los Andes, empezó ya hace 14 años y con estudiantes de pregrado, como son algunos de ustedes ahora, buscando sus temas de tesis, y ahí está Juan Manuel Díaz, que en el 2000 quería hacer algo por las personas con quemaduras. Entonces él fue a hablar con un cirujano plástico que trabajaba con estos pacientes, y el especialista lo que le dijo fue: pues yo necesito esos métodos para mejorar el procesamiento de los homoinjertos que uso, ¿no? Entonces, eso es algo también que es muy interesante hoy en día, porque digamos que los especialistas tienen los problemas, pero no necesariamente las soluciones. Entonces, a pesar de la recomendación del especialista, decidimos empezar a mirar la viabilidad de producir piel sintética en ese momento. Eso continuó también con otro proyecto de grado de pregrado de Andrés González Mancera, que está ahí su foto, quien hoy es profesor de Ingeniería Mecánica en los Andes, y empezamos a producir estas matrices biodegradables para regeneración de tejidos. Y eran basándonos básicamente en polímeros como el ácido poliláctico y el ácido poliglicólico. Por esa época también, tal vez esto fue lo que abrió mucho el campo de investigación para nosotros. Tuvimos la oportunidad de asistir a este curso de avances en ingeniería de tejidos en Rice, en Houston, y esta es la versión que acaba de suceder este año. Yo fui a la versión del año 2001. Y en ese curso conocí al que está ahí en la parte superior, es Antonio Micos, el profesor Antonio Micos, que es quien ha sido el organizador de este curso desde hace ya 20 años en ingeniería de tejidos, en Rice. Y en ese curso, era un curso corto, como de una semana, tuve la oportunidad de interactuar con el doctor Steven Bailak, que está ahí en la foto de abajo, y eso, digamos que ha sido todo el inicio. Conocer al doctor Bailak fue todo el inicio de esta línea de investigación para nosotros. El doctor Bailak es el pionero del uso de la submucosa intestinal porcina para regeneración de tejidos. Entonces, al ver como las posibilidades de las aplicaciones, quedamos muy interesados con eso. Otro estudiante está de ingeniería química, buscando su proyecto de grado, ya continuando el trabajo de los demás, es Marcela Tabima,
quien hoy es profesora del Departamento de Ingeniería Biomédica. Trabajó entonces en estudiar aún más las matrices de poliláctico poliglicólico y compararlas con las matrices que podíamos fabricar siguiendo la metodología del Dr. Weil, de submucosa intestinal porcina, SIS por sus siglas en inglés. Estos primeros estudios de viabilidad y adhesión celular los hicimos con la doctora Marta Fontanilla ya hace bastantes años. Y creo que ahí vimos la luz. Hay mucha controversia sobre si uno debe desarrollar injertos a base de matrices sintéticas o de matrices naturales. Y para mí esta fue la foto, Marta, que nos dijo como por dónde coger. En su mano izquierda ven la proliferación de células, de cultivos celulares sobre la submucosa intestinal porcina, que es básicamente colágeno, y a su mano derecha las fotos en las matrices de ácido poliláctico que estábamos desarrollando. Y la diferencia en la adhesión celular es evidente. Entonces, de nuevo, esto fue como que nos fue diciendo como por dónde irnos con esto. En ese momento esa fue la tabla que hicimos como para ver por dónde avanzábamos y esto, de nuevo, uno puede actualizar esta tabla hoy en día y decir cuáles son las ventajas de trabajar con matrices biológicas o de origen biológico y cuáles son las ventajas de las matrices sintéticas. Pero, de nuevo, la decisión que tomamos fue basada en la adhesión celular y también muy importante en el costo, la facilidad de producir las membranas de submucosa intestinal porcina. Entonces, creo que hay una cosa importante, es que Marcela Tabima decidió seguir trabajando en el tema después de su tesis de pregrado con su tesis de maestría en ingeniería mecánica y continuó con desarrollando todo el proceso de fabricación y estandarizando el proceso de la producción de las matrices de submucosa intestinal porcina. Ahí hay como dicen, una conjunción de eventos y hace que Fernando Briceño, quien es cirujano maxilofacial, entrara también a la maestría casi al mismo tiempo con Marcela. Y él inmediatamente vio como el uso clínico de las membranas de submucosa. Pues esas además estaban disponibles para uso clínico importadas de Estados Unidos. Entonces, de nuevo, todo que se juntaran diferentes saberes y haber estado en contacto con la tecnología y personas dispuestas a sacar el proyecto adelante, creo que fue fundamental. Ahí rescato también, ahí está la foto de Fernando, el cirujano empresario, que tampoco es fácil de encontrar, porque la verdad es la persona con que dijo, yo creo en esta aplicación y hay que sacarlo y hay que hacer una empresa de esto. Entonces, pues otra vez esa línea del tiempo es como, pues no, sigue andando, ¿no? Es como, pero son como unos 7 años en todo este proceso hasta llegar al uso clínico y recortado de nuevo por la participación del especialista. Entonces, la tesis de Fernando Briceño en su maestría fue el uso en los primeros 50 pacientes en regeneración del maxilar, regeneración de tejido óseo del maxilar de estas membranas. Ante los resultados, la aceleración de la regeneración del tejido maxilar fue que decidimos empezar la empresa. Ya resumo de nuevo otra vez la línea del tiempo que les mostraba para ir desde la submucosa, que es lo que ven a su izquierda, hasta ya una empresa constituida que produce y vende las membranas para uso en regeneración de tejidos blandos. Creo que es muy satisfactorio, ¿no? Y de nuevo está resumida mucha de la historia y de las dificultades que hay en ese tiempo, pero digamos que
en el lado de las probabilidades uno dice, hemos hecho más de 100 proyectos y tal vez hay 2 como este que llegan al uso clínico y resultan en una empresa que se puede sostener aún más de 10 años después de crear. Ese es el lado bueno y de nuevo otra vez las experiencias que quedan, porque la tecnología se licencia, pero la experiencia que queda para el grupo de ser capaces de que una vez se logró hacer todo el proceso completo fue tal vez es lo más importante. Y por eso les decía desde el comienzo, esto es lo que tratamos de hacer ahora con cada proyecto que empezamos, tratar de llegar lo más lejos a la derecha posible. No es fácil y de nuevo el salto duro ahí es del 4 al 5, ¿cierto? ¿Cómo hago el primer paciente? Eso es lo más difícil. Entonces esa tecnología para tejidos blandos ya quedó licenciada y un poco, digamos que dado la prueba del concepto y la explotación ya comercial, pues nos dedicamos a otras cosas. Entonces, esto es un tubito hecho de esa misma submucosa intestinal porcina y debido otra vez a este contacto permanente con la Fundación Cardioinfantil estaba el problema de los injertos vasculares y particularmente los injertos vasculares para cirugía en niños, ya que el niño crece y el injerto que se usa hoy en día no crece, entonces necesita una reoperación, muchas cosas y entonces muchos problemas y decíamos qué tal que pudiéramos hacer que estos injertos se regeneraran, ¿cierto? Como arteria y los niños cuando crecieran no necesitaran una reintervención. Entonces empezamos a trabajar en este tema en el 2005, seguimos trabajando en este tema y esa es como la hipótesis de trabajo que tenemos, se pueden fabricar injertos vasculares regenerativos. Y a diferencia de la primera aplicación, no hay en el mercado un injerto vascular regenerativo en el momento. Esto lo estamos haciendo con Diana Sánchez, que ha sido mi compinche en esto en los últimos, desde entonces, ¿no? Desde hace 9 años ya. Bien, entonces, hemos aprendido mucho y una de las cosas que es muy importante en tratar de que estos soportes atraigan las células y regeneren el tejido que uno quiere es entender un poco la microestructura, ¿cierto? Y cómo, por ejemplo, el proceso de fabricación de las membranas de su mucosa intestinal porcina afectan el desempeño de esas membranas. Esta fue una de las últimas preguntas que hicimos porque teníamos resultados, digamos que inconsistentes. A veces se regeneraba muy bien y se lograba un injerto vascular, ¿cierto? Se lograba la pared vascular muy bien y en otros casos el injerto se ocluía. Entonces, esa pregunta de la parte de arriba es si, como qué capas alrededor de la submucosa se deben conservar durante el proceso y cómo afecta eso otra vez el desempeño como soporte y como instrumento para regeneración del tejido. Y lo otro, el estado de hidratación es durante el proceso de fabricación, ¿no? Que como se ven ustedes, que esté seco o que esté en agua todo el tiempo va a afectar otra vez las propiedades y las características de la superficie de los injertos. Y esto fue gran parte de lo que fue la tesis doctoral de Diana. Entonces, el diseño con el que abordamos esto fue 2 cosas. De nuevo, la fabricación, el factor amarillo para arriba es si conservo la capa de colágeno denso o la remuevo durante el proceso de fabricación y si, de nuevo, el factor verde si durante el proceso de fabricación se hace y se mantiene hidratado el injerto o se deshidrata. Y deshidratado es la forma como lo hacíamos para las membranas planas para regeneración de tejidos blandos. Entonces, estos son algunos de los resultados. Esto también muestra que durante este tiempo algo que hemos logrado es entender mejor o por lo menos ver mejor la microestructura de los injertos, de estos soportes de su mucosa y de nuevo las diferencias que se ven ahí en las tablas entre los diferentes métodos de producción, de fabricación de las membranas. La orientación es súper importante en algunas aplicaciones, particularmente cardiovascular, la orientación de las fibras y estamos también haciendo
intervenciones para poder controlar nosotros la orientación y el espacio que hay entre las fibras. Otro factor muy importante es durante el proceso de regeneración, el tejido que se está regenerando no solo debe tener la apariencia de la arteria nativa, o sea, macro e histológicamente parecerse, sino que además mecánicamente debe parecerse a la arteria nativa. Entonces lo que hacemos es en modelos animales mirar la evolución en el tiempo de las propiedades mecánicas de la submucosa desde que es esta lámina de colágeno hasta que toda la evolución cuando empieza a poblarse de células y a hacer la regeneración. Entonces digamos que gradualmente hemos observado que después de 90 días en los modelos animales las propiedades mecánicas de la arteria regenerada se parecen considerablemente a las de la arteria nativa. Para las células, y eso también es algo que estamos aprendiendo, y es cómo se afectan las células por esas diferentes configuraciones, métodos de manufactura, hidratación, cómo afecta eso a las células y a la adhesión celular, la expresión funcional de las células. Y eso también lo estamos haciendo en este momento. También algo que estamos aprendiendo y es cómo ese microambiente de las células que se generan en las membranas, los soportes de su mucosa, afectan, digamos, cómo le dan esos estímulos mecánicos que necesitan las células, particularmente la pared arterial, para diferenciarse y volverse funcionales. Estos ya son resultados macro de lo que estamos logrando y digamos, les llamo la atención que el sector medio es el injerto y en el día cero lo que uno implanta es una lámina muy delgada de colágeno sin células, ¿no? Aún a 7 días ya empezamos a ver la población, empiezan las células a poblar el injerto, ¿sí? Y miren, lo bueno también del modelo animal es que puede ver uno siempre la comparación con la arteria nativa adyacente, ¿sí? Esto aquí se ve claramente el límite entre el injerto y la arteria nativa. Y tenemos la oportunidad de analizar de nuevo macroscópicamente, histológicamente y mecánicamente las propiedades del tejido y del tejido nativo y de las arterias a sus lados. Este es parte de los problemas que tenemos, por eso decimos que regenerar y hacer injertos vasculares regenerativos es mucho más difícil que hacer soportes para regeneración de tejidos blandos, porque el cardiovascular, ¿cierto?, en contacto con la sangre es más difícil. Digamos, las muy buenas propiedades del colágeno para atraer las células a que formen y regeneren el tejido entran en conflicto con las características trombogénicas del colágeno. Entonces, es como estamos ahí viendo como una pelea entre las células queriendo pegar y formar pared arterial, pero el colágeno formando trombos. Digamos que lo muy importante para entender todo el mecanismo de por qué funciona o por qué no funciona, ambos importantes, ha sido la colaboración con los colegas patólogos para ver en esas ventanas de tiempo que podemos tomar estas muestras, ver qué está pasando con los trombos y con la pared. Estamos también tratando de entender la vía por la cual, los mecanismos por los cuales se produce esa regeneración, y los macrófagos son muy importantes en ver qué vía toma, si la vía de cicatrización, si el tejido se vuelve tejido en cicatrización o se vuelve de verdad tejido regenerativo, y eso está guiado por el tipo de los macrófagos que predominan en esos injertos. Bien. Esto ya lo mencioné y es las propiedades mecánicas del tejido del tejido regenerándose comparado con la arteria nativa.
y con sus propiedades obviamente en el día cero. Ahí, mecánicamente es muy interesante porque, similar con lo que pasa a la arteria nativa, el material después de un tiempo se vuelve ortotrópico, o sea, con propiedades mecánicas diferentes en la dirección circunferencial del vaso y en la dirección longitudinal. Bien, este es puede ser un poco sensible para algunas personas, pero este es una de las fotos del modelo animal. Esto es en aorta abdominal de porcinos, ¿cierto? Marranitos de 40 kilos de peso, a los cuales se les implanta el injerto, aproximadamente 3 centímetros de longitud. Se observa su permeabilidad y se estimula la regeneración durante 20 semanas, ¿cierto? Y después a las 20 semanas se explanta y se hacen todos los análisis que ustedes vieron. Pues esto, cuando uno ya lo ve, pues la verdad es muy promisoria la forma, ¿cierto?, que está tomando el injerto y de esto. Estos son casi 5 meses, ¿cierto?, que es como hablando con el cirujano cardiovascular, la pregunta era como, doctor, ¿y si usted lo fuera a usar en pacientes, qué quisiera ver? Y dice, no, yo quiero ver que eso no se ocurra por lo menos 5 meses en el animal. Y esos 5 meses, desde el punto de vista del costo del experimento, es gigantesco. Los marranitos comen mucho. Miren los resultados, que estos son de la última forma de fabricación, de producción de los injertos de su mucosa que tenemos. Hicimos el grupo control, el tratamiento estándar, que son los injertos de Dacron, que son los que le pondrían a uno hoy en día si necesitara un injerto de estos. Miren la tasa de permeabilidad, es que se mantengan abiertos después de 5 meses, ¿no? 7 de 9 se mantuvieron permeables en el grupo de CIS y algunos pueden estar permeables pero no regenerados, por eso es importante mirar el tejido también, 8 de 9, o no permeables y regenerados, ¿no? Miren las tasas que tenemos con Dacron, ¿no? Solo 2 de 4 permeables y obviamente ninguno regenera. El Dacron lo que genera es una capa, un epitelio dentro de él para que la sangre fluya, pero no regenera, por eso es que hay que reemplazarlo después de un tiempo. Bien, esto es la apariencia macroscópica de nuestros injertos, son los números de los que tenemos y les recuerdo de lo que empezamos, ¿cierto? Empezamos fue como con un pitillo y miren ahí ya están las células y la formación de pared arterial con las 3 capas de la arteria, con el endotelio empezando a desarrollarse también. La histología es que lo que se regenera tiene que parecer arteria, ¿cierto? Tener los componentes que tiene la pared arterial y además comportarse mecánicamente como una arteria. Ahí uno puede ver las capas musculares y lo que les decía también súper importante de ¿cierto? La direccionalidad que generan las células por el flujo de la sangre, las células musculares. El tejido elástico, el endotelio, las pruebas mecánicas. Tenemos diferentes formas de hacer las pruebas mecánicas y nos gusta mucho y la comparación con el control, con los de Dacron. Bien, entonces ahí vamos, estamos muy optimistas con estos injertos vasculares en aplicaciones de diámetro relativamente mayor, como este de la aorta abdominal de los porcinos, y también necesitamos mucho flujo, si no es muy difícil que funcione, pero no quiero aburrirlos con los fracasos, ¿no? Entonces, vamos bien y esperamos otra vez en esa línea del tiempo pasar a pruebas en pacientes pronto. Cuando hace bastante tiempo que la profesora Fontanilla me invitó a esta charla y después de la euforia de decirle sí, me puse a pensar qué tenía que ver lo que estábamos haciendo con las enfermedades de alto impacto socioeconómico. Y coincide con la segunda parte del proyecto que estamos haciendo actualmente con Colciencias. Y entonces cuando empezamos a hablar con los cirujanos cardiovasculares y vasculares sobre este proyecto,
alguno de ellos como que dijo, esto se necesita, la verdadera aplicación de esto es enfermedad renal crónica. Entonces les muestro algunas cosas y les muestro por qué tiene que ver eso. La insuficiencia renal crónica es efectivamente una enfermedad de alto impacto socioeconómico. Estos son datos de Estados Unidos del CDC. 10% de los adultos sufren de insuficiencia renal crónica, una gran cantidad de comorbilidades. Casi el 90% de los pacientes con enfermedad renal crónica terminan en hemodiálisis y esperando un trasplante, porque no hay un tratamiento actualmente para la falla renal. Para hacer esa hemodiálisis, ¿cierto? Para filtrar la sangre y sacar el exceso de residuos metabólicos y de agua, se usa esa hemodiálisis. Y para el acceso vascular, para esa hemodiálisis, se necesitan unas fístulas arteriovenosas, ¿cierto? Un tubito que se pone entre vena y arteria para estarlo pinchando. El paciente típicamente de diálisis está 3 veces por semana en sesiones de 3 o 4 horas en diálisis. Entonces, el problema que el cirujano vio pues, es que estas fístulas de tanto pinchar y eso terminan dañándose y hay que volver a poner otra fístula y volver a otra fístula y ya los pacientes se quedan sin venas, sin arterias, sin brazos, sin piernas para estas fístulas. Aproximadamente, ¿no? En 2 años hay que reemplazar las fístulas, ¿cierto? Y otra vez permeabilidad, no se mantienen permeables en el tiempo. Y pues estos pacientes se imaginarán otra cirugía para poner otra fístula de estas. Entonces eso digamos que cuadró muy bien con lo que estábamos haciendo. Y este es el dibujito de la hemodiálisis, bueno, del acceso de la hemodiálisis. Y este es como se ve la fístula arteriovenosa. Esta es la forma más común de hacerlo, entre una vena y una arteria. Y esta es la que hay que pinchar, como se ve acá, para sacar la sangre por el lado arterial a la máquina de hemodiálisis y regresarla por el lado venoso. Entonces es una fístula arteriovenosa y otra vez el tratamiento actual es, en algunos pacientes se hace un homoinjerto, de la misma persona, autoinjerto, pero la mayoría tienen estos injertos de Dacron o de teflón. Bien. Esta es como nuestra versión de los injertos vasculares para fístulas arteriovenosas. Esto lo hacemos con una estudiante de maestría que se llama Tatiana Valencia. Entonces ya logramos producir, que es otra cosa que es buena para nosotros, y es que podemos producir injertos vasculares de cualquier diámetro, geometría, longitud, lo que sea, lo que el doctor quiera, lo que el paciente necesite. Estos son para la fístula arteriovenosa, son poco diferentes, son en U, son corrugados y típicamente estamos haciendo injertos para esa aplicación de 6 milímetros de diámetro y 10 centímetros de longitud. Ahí ven también en este prototipo se necesita la orientación para que cuando el cirujano hace la fístula y la pone no quede torcida. Este es el modelo animal, es un modelo animal en ovinos, en ovejitas, y se hace la fístula en la extremidad posterior de la ovejita. ¿Sí? Este es como el dibujo, hacer una fístula acá, y ese es como se ve en la vida real. Esto lo hace obviamente pues, el cirujano vascular con todos los procesos en la sala de cirugía experimental de la Fundación Cardioinfantil, como si fuera un cristiano, como decimos, ¿no? Bien. Y aquí ven una de nuestras ovejitas después de que está con su fístula ya puesta. Bien, aquí viene la parte difícil de lo que estamos haciendo y es el experimento, y es simular el proceso de diálisis en estas ovejitas. Entonces, vamos a extender en esto, pero básicamente la fístula, después de que se pone aún en los pacientes, toca dejarla madurar, como dicen ellos, para que después se pueda usar y funcionar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, viendo si podemos el injerto regenerativo madurarlo para que después se pueda pinchar y se pueda usar como fístula de diálisis y no haya que reemplazarla
como se hace hoy en día con los pacientes. Está muy difícil lograr que la oveja se quede quieta las 3 horas, ¿no? 3 veces a la semana, simulando que es una fístula, ¿cierto? Que es una diálisis. Entonces ahí vamos en ese proceso a ver cómo nos quedamos quietos con esa parte, pero hasta ahora digamos que estamos empezando a ver estamos empezando a ensayar las punciones en estos modelos. Eso se hace con anestesia local para que no le vean la oído. Esa es la idea que tenemos, ese es como el modelo experimental que tenemos ahí. Otra vez, esa es la fístula que se crea y sería ir haciendo las punciones, modelando un poco lo que se hace clínicamente de ir como alternando los sitios de las punciones a través de la fístula para no dañarla siempre en el mismo sitio. Bien, entonces hasta ahora este proyecto está andando. Tenemos lo que hemos logrado hasta ahora es crear 2 fístulas exitosas, digamos llevamos 2 animalitos y las fístulas se encuentran permeables y está transcurriendo este periodo de 8 semanas que decimos que es de maduración para las fístulas antes de poder hacer las pruebas de punción y el protocolo es de 10 animalitos. Estamos contentos con el protocolo de evaluación, digamos ahorita tenemos que ver cómo nos va con las pruebas de punción y como les decía, el flujo que hay que establecer simulando la diálisis y lograr que las ovejitas se queden quietas. Hasta el momento las fístulas están permeables y regenerándose. Otra vez, si logramos que haya flujo de sangre por esas fístulas en estas 8 semanas, muy seguramente se van a regenerar, ¿no? Y seguimos viendo a ver cómo hacemos el protocolo. Entonces, ahí es donde vamos en este momento. Bueno, y eso es más o menos, digamos, en conclusión quería como darles unos puntos ahí de reflexión sobre nuestra experiencia. Creo que lo más importante es que hemos avanzado en el conocimiento y la aplicación de la ingeniería de tejidos a problemas médicos muy relevantes en Colombia y en el mundo. Como ya les había dicho, hemos tenido éxito toda la línea del tiempo de un dispositivo en tejidos blandos y las aplicaciones cardiovasculares que de pronto hace 8 años estábamos muy optimistas que iba a ser muy fácil de hacerlo y todavía no llegamos a la punta de la flecha. Algo que ha pasado también en este tiempo es que como que los especialistas sí están viendo la diferencia que puede hacer un injerto regenerativo comparado con los tratamientos actuales y eso ha hecho que despierte el interés de ellos en el uso y también en el desarrollo, algo que ha sido muy importante que los especialistas se monten en el bus de no solo la investigación, sino la innovación y el desarrollo de estos dispositivos. Conviviendo en el hospital es muy difícil porque ahí como tenemos un conflicto entre la necesidad clínica, que es inmediata, que es de hace 50 años, y el entendimiento de los mecanismos, para estar seguros que lo que probemos en animales y pacientes tenga una evidencia clara de que va a funcionar. Ese conflicto nos tiene todo el tiempo corriendo hacia la parte clínica y tratando de entender al mismo tiempo los mecanismos. Hemos aprendido mucho, pero todavía no sabemos lo suficiente para dominar estos soportes de regeneración. Necesitamos entender mucho mejor, como habrán visto de la presentación, la mecánica, la biología, la fisiología, para optimizar los soportes, para poder controlar estos tiempos, estas inflamaciones que se presentan y tal vez lo más importante, hay muchas aplicaciones, como les decía, en diferentes especialidades y en diferentes enfermedades en que se podría usar esta tecnología para regenerar tejidos. Muchas gracias.